Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo da vida, los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8, del 1 al 2. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 6 de noviembre del 2024, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor y de la sangre de Cristo, que fue derramado un día en la cruz para la liberación de nuestros pecados, y bajo la misericordia y la ayuda del Ministerio Internacional de Vidas Cálidas, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje para reflexionar, un mensaje para aliviar las cargas que muchas veces tenemos en nuestros hombros. También Dios nos quiere enseñar a tener una mejor vida, a dejar de vivir bajo un pecado y bajo unas ataduras que solo nos está trayendo la muerte. Y por eso hoy, Papá nos quiere hablar sobre un tema muy polémico y un tema que muchas veces nos da miedo tocar, y es el arrepentimiento y la vergüenza. Y por eso este devocional lo hemos titulado Arrepiéntete y quita toda vergüenza. Y mira, el arrepentimiento es mucho más que un simple reconocer que estamos pecando o decir que lo sentimos. Es un cambio de mente y un cambio de corazón que influye y que nos invita a apartarnos del pecado y volver a las manos de Dios para pedirle ayuda y pedirle perdón. Cuando nos arrepentimos, experimentamos una felicidad duradera. El arrepentimiento es una oportunidad para volvernos ser mejores ante Dios. Dios será paciente contigo a la medida que trabajes para vencer esos malos hábitos y acciones y hacer cambios reales en tu vida. Este cambio es posible por medio de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. No importa cuánto tiempo te tome, vale la pena arrepentirse. Y aquí muchas personas creen que muchas veces no existe ni el bien ni el mal definitivo. Mas sin embargo, Dios sí tiene una expectativa para cada uno de nosotros y nos ha dado un mandamiento para que lo sigamos. Cuando tú y yo desobedecemos los mandamientos de Dios, pecamos. Todos somos imperfectos y todos tenemos necesidad de arrepentirnos y la posibilidad de arrepentirnos. Por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria del Señor, como dice Romanos 3:23. Porque todos pecamos y por ende por el pecado estamos siendo destituidos de la gloria del Señor. Pero aquí nuestros pecados no nos impiden a regresar, a volver a la vida y al camino del Señor. ¿Y por qué nuestros pecados ya no son impedimento? Por el sacrificio que Jesucristo hizo. Jesucristo nos proporcionó una manera
para poder ser perdonado. No, y esto es algo que quiero aclarar. Precisamente el fin de semana estaba hablando con mi señora madre sobre ese tema, porque muchos de nosotros, muchos cristianos, pastores, predican dos cosas que son completamente erróneas. Uno, que nosotros nacemos pecadores, y lo otro es que por el sacrificio de Jesús somos salvos y por ende la salvación no se pierde. Estas dos afirmaciones, como se lo expliqué a mi señora madre y se lo quiero explicar a ustedes, son completamente falsas. Primero, nosotros no nacemos pecadores. Que en medio del camino nos volvamos pecadores es totalmente distinto. Y le doy la premisa, el por qué afirmo esto. Porque si tú naces pecador, siendo ya pecador, entonces tendríamos que decir que Dios es pecador. Porque tú vienes del soplo del Creador. La chispa de vida y tu vida se genera al momento que Dios da ese soplo de vida. Y si recordamos un momento en que Jesucristo estaba en los montes y había unos niños que querían acercarse a Jesucristo y los apóstoles no permitían que los niños se acercaran, ¿qué le dijo Jesucristo a sus apóstoles? Permitan que estos niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesucristo dijo esto, es porque los niños nacen con pureza, nacen puros, libres de todo pecado. Ojo, porque son herederos de los cielos. Y si nos vamos a Romanos 3:23, lo que decía es que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, aquí, si nosotros afirmamos que nacemos con pecado, entonces estaríamos diciendo de que estamos destituidos de la gloria del Señor inmediatamente. Y no podríamos ser, como dice Jesucristo, que los niños son herederos del reino. Por primera medida. En lo segundo, de que la salvación se pierde, sí se pierde. Y aquí precisamente aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo que lo que hace Jesucristo es darnos el camino para ser perdonados por el Padre. O sea, Cristo lo que hace es abrirnos una gran puerta para que tú y yo no podamos arrepentirnos, para que tú y yo podamos pedirle perdón al Señor y ser perdonados por Dios, y volver a un mundo y no a un mundo, a una vida conforme a lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Porque si hubiese sido por las leyes, por la ley, créeme que ninguno de nosotros en estos momentos tuviéramos una posible salvación. Mira, la salvación trae cambio. La salvación, para que tú y yo tengamos una verdadera salvación, porque acuérdense que la salvación es individual, no es colectiva. Cada uno de nosotros estamos luchando por nuestra salvación. Y en este orden de ideas,
tenemos que tener en cuenta que para tú ser salvo tienes que pasar por procesos, tienes que entregar. Nosotros para poder ser salvos tenemos que desaprender para volver a aprender. Mira, la salvación trae renovación. La salvación trae un cambio, como dije anteriormente, tanto en tu forma de actuar como en tu forma de cómo te conectas con el Señor permanentemente. Trae ese arrepentimiento y trae el rompimiento de la vergüenza que el mundo te quiere someter. La salvación trae rompimiento de cadenas de pecado. Y todo eso nosotros tenemos que mantener y estar en una constante lucha para poder mantenernos. Es que sería muy fácil decir, y es la mentira del enemigo que siempre nos ha querido poner en la mente, y es que primero tú y yo no somos dignos del Señor, que nosotros no podemos ser salvos, y como nacemos pecadores, entonces podemos seguir pecando. No, para nosotros poder salvar, tenemos que luchar contra el pecado. Muy fácil sería decir, yo soy cristiano y creo en Cristo, entonces porque creo en Cristo ya soy salvo. Pero yo estoy diciendo que yo creo en Cristo, pero estoy haciendo cosas malas. No estoy obedeciendo las normas que Dios nos está colocando y los mandamientos. No estoy haciendo posible que el propósito que Dios ha puesto en mi vida se dé. No estoy siguiendo las indicaciones del Padre. Jesucristo nos da a nosotros la posibilidad y la manera de ser perdonados. Él sufrió por nosotros y por nuestros pecados, para que nosotros nos pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos llegar limpios nuevamente y libres de culpas ante el Señor. Mira, Isaías 1:18 dice, aunque vuestros pecados sean como la grama, como la nieve, será emblanqueados, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es lo que hoy Dios nos está invitando. Hoy Dios te está invitando a que no sientas vergüenza. Mira, yo estuve leyendo una historia de una chica, y ella decía que cuando piensa en una persona más difícil de que ella pueda perdonar en su vida, adivine a quién se le vino a la mente. No al vecino, no al que le hizo maldad, sino a ella misma. Y ella dice que entender la gracia de los demás le resulta a ella mucho más fácil que extender la gracia a sí misma. En lugar de otorgarse a ella misma la gracia con empeño, como lo hace con los demás o lo experimenta con los demás, ella tiende a revolcarse en un pozo profundo de vergüenza y de culpa. Y es lo que el enemigo hace con nosotros. Las transgresiones del pasado plagan siempre su pensamiento, paralizando su capacidad de recordar que Dios ya la ha perdonado completamente y la ha hecho una persona nueva y
y diferente. Y eso es lo que muchas veces el enemigo hace con nosotros. Nos hace creer de que no somos dignos de ser perdonados. Mira, la apertura de esa gran puerta de la salvación para que tú y yo podamos ser salvados, esa puerta Cristo la abrió con su sangre. Al momento de la muerte de Cristo y se rompen los velos en la sinagoga, es la apertura de esa gran puerta. No, mira, esa puerta no es angosta, es una puerta muy amplia, sino que el enemigo y el mundo la quiere hacer ver angosta. Mira, esta es una vía donde no hay baches. Esta es una vía que es recta, completamente recta. No hay bifurcaciones ni nada. Mira, el caminar para nosotros poder ser salvados es importante. Mira, para tú poder ser salvo, tienes que sufrir. Desafortunadamente tenemos que sufrir. Y el sufrimiento lo único que te va a traer no es dolor. El sufrimiento lo que te va a traer es fortalecimiento. Si tú miras que el sufrimiento para esa salvación es puro dolor, no vas a poder aprender nada de ese sufrimiento. Nosotros tenemos que aprender de nuestro sufrimiento, de nuestras dificultades. Esa es el verdadero significado del sufrimiento. Nosotros tenemos que pasar por esas lagunas de sequedad. Tenemos que pasar por todo eso. Es para poder aprender. Es para fortalecernos. Dime tú, si un herrero no tiembla el hierro, ese hierro es completamente frágil. Y eso es lo que Cristo y Dios hace con nosotros. Mira, esta chica decía que en el fondo, sabiendo que tarde o temprano ella volvería a fallar, se le vinieron muchas preguntas a la mente y le preguntó a Dios por qué alguien creería que ella sería digna de la gloria de Él. Y una de las primeras preguntas que se le vino a la mente y que la atacó fue quien la escuchara a ella y la conociera en su pasado diría que es una farsante. Entonces, si yo fui pecador en un pasado, hoy no puedo ser un verdadero caminante del Señor. Entonces voy a ser siempre una farsante. ¿O vamos a ser farsantes? No. Si tú verdaderamente reconoces al Señor y quieres caminar bajo esos caminos, aunque tengas dificultades en caminarlo, porque las dificultades no son de Dios, las dificultades son de ese pasado que estamos superando y que no estamos permitiendo que ese pasado sea nuestro presente. Nosotros tenemos que hacer que nuestro presente únicamente no sean el pecado de nuestro pasado, sino que nuestro presente sea Cristo y Dios, ese camino de verdad y de vida. A ella también se le vino otra pregunta, que era ¿por qué ha vuelto a ceder? Ella decía que si nunca iba a cambiar. Mira, muchas veces nosotros, y Dios permite que muchas veces nosotros volvamos a ceder, es porque necesitamos reforzar cosas que todavía o nos regresa a escalones, porque muchas veces nosotros subimos a escalones y no tenemos en cuenta si de verdad hemos podido pasar por completo, superar ese escalón.
Y muchas veces Dios no nos regresa. Y eso no quiere decir que no seas merecedor de la salvación de Dios. Eso quiere decir que Dios te devolvió porque necesita que tú verdaderamente superes ese escalón. Y la última pregunta que ella se hacía es que estaba pasando, que si Dios verdaderamente con todos sus pecados iba a estar con ella. Dios, cuando Jesucristo abre esa puerta de salvación, Dios olvidó todos tus pecados anteriores. Aquí lo que prevalece son los pecados que estemos cometiendo en la actualidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso, primero, los pecados de tus padres no son tus pecados, son los pecados de ellos. Esos pecados, y es lo que el enemigo siempre ha querido, que tú reconozcas los pecados de tus padres y de tus antepasados como tuyos. Al momento que tú los reconoces, tú te haces acreedor a esos pecados. Por eso es que Dios nos manda a romper cadenas generacionales. Por eso que nosotros tenemos que romper esas cadenas generacionales de las generaciones pasadas. Cuando nosotros rompemos y desconocemos y no reconocemos que los pecados cometidos por nuestros antepasados no son tus pecados, ahí es donde como uno dice aquí en la costa, la puerca tuerce el rabo, porque no le estoy dando potestad al enemigo para que me siga atando con las mismas cuerdas y con las mismas cadenas que fueron atados mis antepasados. Y ahí es donde se está dando el proceso de tu salvación. Porque si mis antepasados no pudieron ser salvos, yo sí puedo ser salvo. Tú sí puedes ser salvo. Con esto quiero terminar esta enseñanza y vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia, Señor, primeramente a darte gracias y gloria, Señor, por la posibilidad de tener un día más con vida, Padre amado. Hoy, Señor, venimos primeramente, Señor, a pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados que estemos cometiendo hoy, Señor. No los pecados pasados, sino los pecados que hoy estoy cometiendo, Señor, cuando he reconocido a Cristo y te he reconocido a ti como mi único y suficiente Salvador, Señor. Hoy, Padre Celestial, vengo ante ti a clamar ayuda, Señor, para que seas tú sometiéndome bajo todos los desiertos que tenga que someterme, Señor. Bendigo esos desiertos, Señor. Bendigo esas dificultades, Padre amado. Hoy, Señor, te doy gracias, Señor, por decirme, Señor, que tengo que luchar por mi salvación, que no puedo pensar, Señor, que mi salvación, porque como mandaste a tu Hijo Jesucristo, ya nuestra salvación está dada. No, te doy gracias, Señor, por hacerme entender, Señor, que mi salvación puede estar dada, mas yo tengo que pelear para que esa salvación sea definitiva. Padre, hoy venimos, Señor, a clamar que seas tú y tu Espíritu Santo, Señor, la luz para mis pies y lumbrera para nuestros caminos, Señor. Hoy clamamos, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, nuestro norte, Señor. Para que seas tú, Señor, nuestro sur, nuestro oeste y nuestro oriente, Padre Celestial. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que no permitas que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, crea esas mentiras del enemigo, en vivir bajo una vergüenza y una falsa salvación y imposibilidad de no salvarme, Señor. Esa imposibilidad que el enemigo
nos quiere hacer creer que no somos dignos de ser salvos en el nombre tuyo, Señor, y en el nombre de Jesucristo, Señor. En no permitir, Señor, que nosotros sigamos creyendo, Señor, que nacimos pecadores ya inmediatamente al momento de la concepción, al momento de que tú nos das el soplo de vida, porque tú no eres un pecador, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, por ese gran gesto de amor que hiciste con nosotros, de enviar a tu Hijo Jesucristo para que abriera esa puerta, Señor, para que nos mostrara ese camino de la salvación, Padre Celestial, y por haber perdonado los pecados cometidos en el pasado por el hombre, por el primer hombre, Señor. Pecados que el enemigo ha querido atarnos y ha querido subyugarnos a vivir bajo esa mentira, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, también a aclamarte, Señor, así como lo has pedido tú en tu segundo mandamiento, Padre amado, amarte a ti mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo, Señor. Hoy venimos ante la presencia tuya, Señor, a clamar por todos esos hombres y mujeres y niños que hoy se encuentran internos en una UCI, en una clínica, debatiéndose en la vida y en la muerte, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocando sus corazones y mirando sus corazones, Señor, entrando en esos corazones, Señor. Y si tú consideras, Señor, de que ellos están dispuestos y puede haber tiempo y hay un propósito verdadero de cambiar y de cumplir tus propósitos, Señor, pues levántalos, como lo hiciste conmigo en algún momento, Padre amado. Pero de lo contrario, Señor, si tú te das cuenta que dentro de sus corazones no quieren tener cambio, por ende no van a, en ningún momento van a cumplir tu propósito, Señor, y que realmente no hay tiempo entonces para ellos, antes de llevártelos, Señor, por amor, te pedimos que le hagan una visitación, Señor, y que ellos puedan pedirte perdón, para que así puedan tener esa salvación y puedan irse al lado tuyo, Señor, en arrepentimiento, Señor, genuino, Padre Celestial. Hoy te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.